Pues ante todo, muchísimas gracias, Trini, por tus palabras. Es un verdadero privilegio estar aquí hoy contigo. Muchas gracias también a los compañeros del museo por su cordialidad siempre. Y es una gran responsabilidad cerrar este ciclo. Así que, bueno, vamos a ver cómo sale todo. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia esta tarde, porque sé que la oferta cultural, además de Mérida, es muy amplia. Bien, dicho esto, pocas palabras son tan evocadoras como Olimpia, escenario de los célebres Juegos Olímpicos que se celebraban cada 4 años en el santuario de Zeus y que se acompañaban de una tregua sagrada. Nacidos en el 776 a., congregaban durante escasos 5 días a toda la Hélade como un singular hiato de lo cotidiano. El recuerdo de los atletas vencedores, que habían rivalizado por ser el primero y el mejor, se materializaba después en las numerosas esculturas que habrían de perennizar sus logros. Las diferentes edificaciones que paulatinamente modularon la fisionomía de este área sagrada habrían de convertirla en un escaparate de belleza pocas veces alcanzado. Es fácil imaginar la expectación que debían suscitar entre los asistentes las diferentes pruebas, probablemente no muy alejada de la que en este siglo XXI nos sigue congregando ahora delante de una pantalla para contemplar en un silencio casi sagrado como antaño las proezas de los atletas en una búsqueda por ir más allá de sus propios límites. Pero, ¿qué queda de aquel escenario que aún hoy nos traslada tan vívidamente al pasado? ¿Qué fue realmente Olimpia? Y sobre todo lo que hoy nos trae aquí. ¿Cómo fue redescubierta? Antes de que tuvieran lugar los primeros viajes y las primeras excavaciones, nuestro conocimiento sobre Olimpia reposa fundamentalmente en la obra de 3 autores clásicos. Píndaro, autor en el siglo V a.C. de las Olímpicas, poemas elegíacos que estaban destinados a cantar la gloria de los vencedores de Olimpia. Las palabras del historiador romano Estrabón, que en el libro 8 de su geografía se detiene sobre el origen del santuario, la estatua de Zeus y los Juegos Olímpicos, y sobre todo el historiador Pausanias, nacido hacia el 110 ya de nuestra era, en Lidia, en la actual Turquía, y coetáneo, por lo tanto, de Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Incansable viajero, recorre Grecia y redacta su Élados Periégesis, es decir, su descripción de Grecia en 10 libros, de los que dedica el 5º y parte del 6º a la Élide, la región donde se ubica Olimpia, proporcionándonos una detalladísima descripción del santuario y de todo aquello que lo integraba. Verdadera guía de viajes, avant la lettre, a partir del siglo XVIII se convertirá en la obra de cabecera de todos aquellos que buscan dar con el emplazamiento del santuario, que lo consultan además con la avidez del que está ante el plano de la Isla del Tesoro. Y es que durante mucho tiempo Olimpia se resumió prácticamente a sus solas palabras, porque aquel extraordinario lugar va a desaparecer hasta el punto de perder su nombre. Pero empecemos por el principio. Olimpia, que nunca fue una ciudad, sino un área sagrada, está situada en el noroeste del Peloponeso, la isla de Pélops, en la región de la Élide, que toma su nombre de la ciudad de Elis, a unos 60 kilómetros del santuario. A 15 kilómetros de la costa y dominado al norte por la colina de Cronos, el Cronion, el santuario se nutría además de las aguas de 2 ríos, el Alfeo al sur y el Cladeos, su afluente, que rodea el santuario por el oeste y que marcaron a lo largo de los siglos su fisionomía. Las crecidas y los cambios del lecho del Cladeos anegaron en repetidas ocasiones el santuario. A lo lejos, las montañas arcádeas marcan una barrera que de alguna manera la separan además del resto del Peloponeso. 2 ciudades, Elis, más alejada, como ya hemos dicho, y Pisa, de la que apenas la separan 2 kilómetros, van a disputarse desde los primeros tiempos la hegemonía sobre el santuario, dando lugar a numerosísimos conflictos militares. Ya en el 884 a.C., el tratado suscrito entre ambas rivales declara inviolable no solo el territorio de Olimpia, sino los peregrinos que acudían a consultar el oráculo de Zeus y a los participantes en unos incipientes agones, que es el término con el que se definían los juegos, de ahí viene nuestra palabra agonía, de ese esfuerzo, y que probablemente no habían alcanzado todavía su naturaleza panhelénica. Y es que no será hasta el 776 a.C., como ya hemos avanzado, cuando se inscriba por vez primera en las tablas sagradas del santuario el nombre del ganador en la carrera del estadio, Corebo de Élide,
dando así origen al sistema cronológico por el que la historia griega pasa a contabilizarse en Olimpiadas. Los orígenes de esta llanura, como espacio sagrado, se remontan, sin embargo, al menos al siglo X a.C., donde el Altis, que procede de la palabra alsos, el bosque sagrado, fue su primer nombre, y nos sirve además para dibujar el paisaje boscoso donde habitaban los dioses y se levantaban altares en su honor. Entre todos ellos debía destacar ya el dedicado a Zeus, un gran cono constituido por los restos de sacrificios y cenizas mezclados con las aguas del Alfeo, que fue creciendo a lo largo de los siglos hasta alcanzar los 7 metros de altura y un diámetro de cerca de 37. Si en la actualidad son los pinos los que dominan el paisaje, en la antigüedad eran encinas, olivos, álamos y plátanos de sombra las especies autóctonas. Junto al altar existía también un recinto consagrado a Pélops, el Pelopeion, la tumba del héroe legendario ligado al nacimiento de los Juegos y ancestro del Peloponeso, al que da nombre. En el Pelopeion, se celebraban sacrificios y se consagraban ofrendas en honor al héroe, como la que ven en la parte inferior de la imagen. Y es que los orígenes del santuario se pierden en la noche de los tiempos y, como acostumbran a construir su historia los antiguos griegos, estos están envueltos en el mito. Cuenta la leyenda que Nómao, rey de Pisa, no quería entregar a su hija Hipodamia en matrimonio, ya sea porque el oráculo habría anunciado que moriría a manos de su yerno o porque en el fondo estaba secretamente enamorado de su propia hija. Para conseguir su mano, retaba a los pretendientes a una carrera de carros, cuyo premio sería la mano de la princesa. Los candidatos debían lanzarse a la carrera con Hipodamia en su carro, que Nómao perseguía, subido en el suyo, hasta llegar al altar de Poseidón en Corinto, donde estaba la meta. Como sus corceles eran más rápidos, los pobres desdichados hallaban invariablemente la muerte, pues Nómao, tras darles alcance, les cortaba la cabeza, que clavaba después ante la puerta del palacio, para advertir a los incautos pretendientes. Todo cambia al llegar Pélops. Hipodamia se enamora del héroe y ambos urden una estratagema para vencer al rey. Con la ayuda de su auriga, es decir, el conductor del carro, Mirtilos, reemplazan los pernos de bronce de su carro por otros de cera y cuando ambos carros se lanzan a la carrera, estos se funden con el calor y Nómao sale despedido de su carro hallando la muerte. Pélops e Hipodamia pueden así casarse. En honor de su esposa, el héroe no solo instituirá en Olimpia una fiesta a Hera, diosa del matrimonio, que se celebraba cada 4 años, las Heraia, y donde las jóvenes competían en el estadio, sino que este episodio constituye uno de los mitos fundadores de los Juegos Olímpicos. El gran Heracles también aparece asociado al origen de los Juegos. En el quinto de sus trabajos, Euristeo le ordenó limpiar los establos del rey Augias, repletos de los excrementos de su ganado, para lo que el héroe habría desviado el curso del Alfeo. Al término de sus muchas hazañas, habría fundado los Juegos en honor de su padre Zeus. Pero retomemos el hilo de la historia. Durante los 2 primeros siglos de su existencia, el santuario será, como decíamos, materia de litigio entre los habitantes de la vecina Pisa y de Elis más alejada. No será hasta mediados del siglo IV a.C. cuando Elis se convierta en la dueña definitiva del santuario, controlando su administración incluso bajo dominio romano, aunque su política militar comprometerá en más de una ocasión la propia continuidad del santuario, como cuando en el marco de las guerras macedónicas el tirano Macánidas de Esparta expolió el santuario en el 210 a.C. Ya en época romana, el cónsul y dictador Manlio Torcuato habría sido el primero en presenciar las Olimpiadas en el 208 a.C. Tras la destrucción de Corinto y su saqueo en el 146 a.C., el general Mumio Acaico dedicó en el santuario 2 estatuas de bronce y 21 escudos de oro como diezmo del botín que Pausanias, este infatigable viajero del que hablábamos antes, vio aún sobre el friso del templo de Zeus. La actitud del dictador Sila será bien distinta. Saquea el santuario y manda trasladar la celebración de la 175 Olimpiada a Roma en el 80 a.C. Augusto colocará el santuario bajo su protección, instaurando la figura del epimelete, el encargado de la supervisión de su funcionamiento. Los habitantes de Elis, en agradecimiento, habrían erigido en su honor una estatua colosal en ámbar y le rendirán culto en el Metrón, el templo dedicado a la diosa madre Rea que vemos en la imagen.
Tiberio y Germánico se proclamarán vencedores en la carrera de cuadrigas. Calígula intentará transportar la célebre estatua crisoelefantina de Zeus a Roma, donde pretendía sustituir el rostro de la divinidad por el suyo. Cuentan los autores clásicos que los encargados de cometer tamaño sacrilegio huyeron despavoridos cuando una terrible carcajada resonó en el templo de Zeus. La actitud de Nerón será aún más temeraria. Cuando en el año 67 llega a Olimpia para participar en los Juegos correspondientes a la 211 Olimpiada, manda construir una mansión en la que residir, revisa el programa de los Juegos, cambia normas, instituye otros, como el de Cítara, y en todas ellas, como cabía imaginar, se hace proclamar vencedor. Ordena la destrucción de las estatuas de los vencedores olímpicos que le habían precedido y que sean arrojadas a las letrinas. No contento con esto, a su regreso a Roma se lleva consigo un gran número de las más imponentes ofrendas del santuario y en su desfile triunfal lo hace coronado de olivo como vencedor olímpico y con la corona de laurel en la mano como vencedor de los Juegos Píticos de Delfos. Este superatleta se había hecho, según las fuentes, con más de 1000 coronas de la victoria. Ahí es nada. Con Adriano, bajo cuyo mandato se acometen diferentes restauraciones y se construyen termas, el hipódromo o el Boleterion, donde tenían lugar las sesiones del Senado Olímpico, Olimpia recupera parte de su antiguo esplendor. Durante el gobierno de Antonino Pío tendrán lugar las últimas dos grandes obras de mejora, el acueducto y la llamada exedra o ninfeo de Herodes Ático, un gran depósito de agua que permitía el abastecimiento durante los Juegos. 80 años después de la descripción de nuestro viajero e historiador Pausanias, el destino de la antigua Hélade empieza a precipitarse. Los grandes movimientos de pueblos que se producen a partir del siglo II la fragilizan y una parte importante de Grecia será arrasada por los bárbaros. Baste pensar que Atenas será sucesivamente saqueada en el 267 por los érulos, en el 395 por los visigodos y ya en el 582 por los eslavos. En el caso de Olimpia, la amenaza de la invasión del santuario por los érulos en 267 conduce además al Senado Olímpico a intentar salvaguardar el templo y la estatua de Zeus. Para ello se levanta una gran muralla de más de 4 metros de altura y 3 de espesor en torno al templo y al Boleterion, que era el centro del poder político del santuario. Utilizarán para ello sillares, capiteles y columnas del pórtico del Eco, del Leonideion, del Metron y de la terraza de los tesoros, que son así desmantelados. Y a las marcas sobre el terreno seguirá la brecha en la memoria, pues los registros de los vencedores en los Juegos se interrumpen entre 277 y 369, hasta el punto de que se ha llegado a dudar de su celebración durante esos 80 años de silencio de las fuentes. Tras el cese de los Juegos, en el 393, consecuencia del edicto de Teodosio decidido a erradicar los cultos paganos, Teodosio II, apenas 30 años después, incendia el santuario. Los terremotos del 522 y 551 modificaron el curso del Alfeo y del Cladios y seguramente fueron el origen de varios tsunamis que afectaron lo poco que quedaba en pie, como las columnas del templo de Zeus. Recordamos que Olimpia está a 15 escasos kilómetros de la orilla. Poco a poco las ruinas la irán recubriendo de tierra hasta acabar descansando en algunos lugares bajo cerca de 8 metros de sedimentos aluvionales y de barro, borrándolas prácticamente del paisaje y de la memoria. La materialidad física de Olimpia se desvanece, pero aún queda su nombre, al menos en la tradición erudita. Así el topónimo aparece en la tábula peutingeriana, copia del siglo XII de un itinerario romano, donde, como también es el caso en algunos mapas de época renacentista, como el de Nicolás Sofianos, impreso en 1552. Pero no será hasta el siglo XVIII cuando el erudito benedictino Bernard de Montfaucon se dirija por carta a Angelo Maria Quirini, obispo de Corfú, para proponerle redescubrir Olimpia, ya que a su parecer ha de estar repleta de monumentos, estatuas e inscripciones, y con muy poco gasto, dice, dada la cercanía de Corfú, se podría conseguir una buena cosecha. Todo se quedó en la intención, como también fue el caso en 1768 de Winkelmann, que en una carta al filólogo Gottlob Heine le habla de su voluntad de hacer una expedición a la Élide para, una vez obtenidos los permisos del gobierno turco,
poder excavar y donde la contribución a dichas excavaciones habría de hacerse por cuota, ya que, y cito, de esta manera le alcanzaría a cada uno de los asociados su parte en el descubrimiento de los objetos. El soñado viaje no llega a materializarse, pues el 8 de junio de ese mismo año halla la muerte acuchillado por Francesco Arcangeli en una pensión de Trieste, por razones que aún hoy son fuente de todo tipo de especulaciones. Como vemos, ambos anhelos estaban guiados por una visión anticuarista, la de la búsqueda del objeto bello, que viniera a satisfacer el afán coleccionista de los descubridores. Con Pausanias en la mano, en 1766, y mandatado por la Sociedad de los Diletantes inglesa, el anticuario inglés Chandler, acompañado por el arquitecto Nicholas Revett, que ya había estado en Atenas, y el pintor William Sparks, llevará a cabo la primera expedición y será el primero en identificar el santuario al descubrir parte de la cela del templo de Zeus y un capitel dórico. En 1787, Sebastián de Fauvel, hombre de las luces, que conjugaba su faceta de diplomático con la de pintor, anticuario y arqueólogo, recaló en el Peloponeso en uno de sus múltiples viajes por Grecia, donde residía como vicecónsul francés en Atenas. En la llanura de la antigua Olimpia, habría de descubrir a jornaleros del Aga, es decir, el señor del pueblo vecino, que estaban sacando piedras de entre las ruinas. Al preguntarles dónde se hallaba, le respondieron que en Andalilo, el pueblo del Eco. Fauvel, en buen lector de Pausanias, rememora entonces el célebre pórtico del Eco de Olimpia, capaz de reverberar el sonido hasta 7 veces. Vio tambores de columnas, la primera línea de sillares de la cela, muchos de ellos recubiertos de estuco y tallados en piedra caliza local. Creyó encontrar el hipódromo, de cuya estructura tomó las dimensiones, el estadio, dañado en uno de sus extremos por las crecidas del Alfeo, y hasta sarcófagos entreabiertos que amenazaban con deslizarse desde la ladera hasta el río. Relata que muchos de ellos contenían cascos de bronce y que él mismo adquirió uno. Ante la incomodidad que causaba su visita y sus muchas preguntas a aquellos hombres a las órdenes del Aga local, termina sus pesquisas y se marcha del lugar. Como vemos, por lo tanto, a finales del siglo XVIII, la antigua Olimpia era ante todo una magnífica cantera que surtía a las poblaciones vecinas como Miraca, la antigua Pisa, que era el nombre que recibía en este momento, enemiga histórica de Elis, y hasta había perdido su nombre. Tras el paso de Chandler, algunos curiosos y viajeros llegaron hasta Olimpia, como el pintor Dowell, que tras contratar a algunos jornaleros sacó a la luz parte del templo de Zeus. Las experiencias de este viaje, realizado entre el 1801 y el 1806, las publica en Vistas de Grecia, en 1821, acompañadas de grabados, donde afirma, y cito, que la célebre llanura de Olimpia, antiguamente decorada con una gran variedad de espléndidos y curiosos edificios, y donde la arquitectura y la escultura exhibían algunos de sus más espléndidos trofeos, es hoy un extenso campo de cereal salpicado de escasos e imperfectos vestigios de sus antaño suntuosas decoraciones. Sin embargo, el interés por Olimpia había empezado a despertarse, y así la Academia de Inscripciones y Bellas Artes francesa manda al aristócrata irlandés Spencer Stanhope para verificar la existencia real de esa Olimpia que había empezado a insinuarse. Junto a un reducido equipo, entre los que se encuentra su propio hermano y el arquitecto Alason, viajaron a la Élide durante 2 semanas, tomaron dimensiones, realizaron dibujos y una serie de grabados, publicando además en 1824 su topografía ilustrativa del estado actual de la llanura de Olimpia y de las ruinas de la ciudad de Elis, que nos permiten apreciar la escasez de vestigios en superficie, donde se elevan además algunas construcciones recientes. La corta expedición de Stanhope permitió descubrir, ahora sí, con certeza, el emplazamiento del antiguo hipódromo. Probablemente esta pequeña expedición estaba llamada a influir en la primera de las grandes intervenciones en Olimpia. Apenas 5 años después, en 1829, tuvo lugar la célebre expedición de Morea, nombre con el que se conocía desde la Edad Media el Peloponeso, y que fue la segunda de las grandes expediciones científico-militares de Francia, tras la que llevó a cabo Napoleón en Egipto en 1798. A cargo de un ministerio, además, de lo más singular, el de Relaciones Extranjeras para Egipto, Interior para Morea y Guerra para Argelia. Esta expedición va a enmarcarse dentro de la Guerra de Independencia griega, que tuvo lugar entre el 1821 y 1832. Tras la victoria naval en Navarino, el 20 de octubre de 1827, por la coalición franco-inglesa rusa, que destruye la flota otomana,
Grecia se declarará independiente 2 años después, en 1829, mediante el Tratado de Andrinópolis. Al frente de la joven nación se situará Ioannis Capodistria. Ese mismo año, Francia envía un cuerpo expedicionario de unos 15.000 soldados encargados de liquidar los restos del ejército otomano en el Peloponeso, pero también en el resto del territorio y entregarlo así a los griegos. La presencia francesa había de prolongarse hasta enero de 1833, cuando las potencias europeas designan rey de Grecia al príncipe de Baviera, con el nombre de Otón I, que reinará hasta su derrocamiento en 1862. Pues bien, esta expedición militar se acompañó de otra científica constituida por 3 secciones, la de Historia Natural, la de Arquitectura y Escultura y la de Arqueología. Y aunque fue innovadora a más de un título, como lo demuestra el hecho de utilizar el término arqueología frente a antigüedades, empleado tradicionalmente hasta la fecha, otras decisiones fueron menos afortunadas, como el reparto de las tareas que debía incumbir a cada una de las secciones. Así, mientras que la sección de Escultura y Arquitectura, integrada además por arquitectos y pintores, debía hacerse cargo de los restos materiales, los arqueólogos debían consagrarse a la epigrafía y la historia antigua. Es decir, tenían que tener la nariz metida en los libros. La división pone de manifiesto la diferencia conceptual que existía en ese momento entre el estudio de las fuentes clásicas y la intervención en el terreno, en el contexto además de una arqueología totalmente incipiente, división que a la postre se revelará muy poco operativa. Mientras que la dirección de la sección de Arquitectura y Escultura es confiada a Abel Blouet, un reputado arquitecto y gran conocedor de arqueología romana, quien estará arropado además por 4 arquitectos, 2 dibujantes, un pintor y un helenista y escultor, la de Arqueología contará junto al jefe de la sección, Joseph Dubois, colaborador del Museo del Louvre, con el filósofo y reformador Edgar Quinet y el gran arqueólogo y egiptólogo Charles Lenormand, director del Gabinete de Medallas de París, además de 2 pintores y un filólogo en calidad de intérprete. A pesar de las grandes personalidades que la constituían, o quizá por ello, las disensiones nacieron muy pronto en el seno de la sección que Dubois, además, fue incapaz de canalizar. La mayor de todas ellas la protagonizó Lenormand, quien, recién llegado de la expedición a Egipto, donde además había acompañado a Champollion en 1828, no vio con buenos ojos estar bajo las órdenes de Dubois, al que consideraba su subalterno. El encargo de la Academia de identificar 80 lugares históricos se vio ampliamente frustrado. Cada uno acabó haciendo las diferentes exploraciones por separado, lo que limitó enormemente los resultados. Las condiciones físicas tampoco ayudaron, ya que casi todos ellos enfermaron, afectados por las picaduras de los mosquitos y las fiebres palúdicas. Tras la dispersión de su sección, y a pesar de las reticencias de la sección de Arquitectura, que veía en los arqueólogos, como hemos dicho, ante todo anticuarios, Blouet, el arqueólogo de campo, por así decirlo, se presta a colaborar con Dubois, el arqueólogo de despacho. Ayudados por un centenar de obreros, y a pesar de lo breve de su estancia, que no duró más de 6 semanas, entre el 10 de mayo y el 23 de junio de 1829, lograrán hacer uno de los primeros grandes descubrimientos de la antigua Olimpia: la identificación de las bases de las 2 columnas in antis del pronaos del templo de Zeos, la de un suelo de mosaicos en el interior de la cela, es decir, del habitáculo central, con animales marinos, y realizar el primer plano del templo de Zeus con singular precisión. Y es que su intervención fue extremadamente cuidadosa para la época y muestra también ese nacimiento incipiente de la arqueología positivista del siglo XIX. Guiada por métodos científicos, como el empleo de cuadrículas y la ejecución de sondeos, se prohibió el acopio de fragmentos de esculturas, que llegaron incluso, una vez halladas, a ser nuevamente enterradas, como relata el pintor Amaury Duval, integrante de la sección de Arqueología y discípulo de Ingres. Cuenta Amaury Duval: dejamos el Valle del Alfeo con verdadera tristeza y sintiendo no podernos llevar ni un solo souvenir. Pero los fragmentos de escultura, incluso los más pequeños, eran de demasiado volumen y peso. Había, entre otros, un pie de mármol de trabajo admirable, que todavía estaba unido a parte de su pedestal. Ante el temor de que no fuera nuevamente mutilado, Gesell, el otro pintor, y yo excavamos un hoyo profundo y lo sepultamos. ¿Quién sabe? Este fragmento quizás acabe cayendo en manos de un anticuario en el futuro si consigue descubrir el lugar donde lo hemos enterrado. Sin embargo, no todo se quedó en tierras griegas.
Las 3 metopas del templo de Zeus halladas por la expedición ingresan en el Louvre en 1833 con la aprobación de Capodistrias, el primer presidente de la Grecia liberada. La expedición puso además la primera piedra de la colaboración franco-helena, que se materializa con la apertura en 1846 de l'École Française d'Athènes, el primer instituto arqueológico extranjero que abrió sus puertas en Grecia. El resultado de estas 6 semanas de intervenciones será publicado por Blouet en su expedición científica de Morea en 1831, acompañada de ilustraciones. En el frontispicio, como vemos en la imagen, se pueden reconocer al pie de las cariátides algunos fragmentos de las metopas de Olimpia que ingresarán en el Louvre. La expedición de Morea introduce además un cambio fundamental en la historia de los viajes científicos. Si hasta la fecha solían ser empresas individuales, guiadas por una voluntad de conocimiento y de aventura, las expediciones empezarán a estar financiadas por los estados y se marcarán por lo general dentro de misiones militares. Se abre así el camino al colonialismo científico, puesto que estas tierras del pasado no van a ser excavadas por sus propios gobiernos, sino por cuenta de terceros que reconstruirán su historia, como en el caso de Olimpia. Si Francia había iniciado el proceso del descubrimiento, será Alemania quien lo consolide y realice las grandes campañas de excavación, y así casi medio siglo después, y bajo la dirección del alemán Ernst Curtius, comienzan las primeras intervenciones en el terreno, que van a desarrollarse entre el 1875 y 1881 de la mano del Instituto Arqueológico Alemán. Gracias a un acuerdo entre la Alemania de Guillermo I y la joven Grecia, los alemanes obtenían la concesión de las excavaciones, encargándose de su financiación. Los objetos hallados, y esto es una verdadera novedad, debían quedarse en suelo heleno, salvo si se trataba de dobles. Alemania, por su parte, se garantizaba la exclusividad de los estudios y la publicación de los resultados y podía además efectuar vaciados de las esculturas. 2 arquitectos van a acompañar en esta ocasión a Curtius, Adler y Dörpfel, que apenas contaba 25 años y que será el encargado de la dirección de las excavaciones. Pionero de las excavaciones estratigráficas, excavará más adelante Troya, Pérgamo, el Ágora de Atenas y Micenas. En Olimpia se le encarga también la construcción del Museo Arqueológico ya en 1885. A Dörpfel le debemos también la primera reconstrucción del templo de Zeus, que sigue siendo válida en la actualidad. Sin embargo, y a pesar de la rigurosidad de sus trabajos, conveniente y diligentemente publicados, los años posteriores vieron aparecer las más fantasiosas reconstrucciones. Había nacido la olimpiamanía. Bühlmann, profesor de arquitectura en la Escuela Politécnica de Múnich, va a dibujar una vista en perspectiva a través de la columnata que rodea el templo, con la que podríamos jugar a los 7 errores. Tan solo la tercera metopa por la derecha, Heracles y Atlas, que fue descubierta en 1875, es correcta. El resto, que corresponden a las descubiertas durante la expedición de Morea en 1829, no se parecen en nada. Y es que Bühlmann, que nunca puso los pies en Olimpia, se vale de un grabado del templo de Apolo en Base, en otro yacimiento del Peloponeso, para su ilustración. Imagina una cela sin apenas techo y la decora con las más célebres obras de arte conocidas en la época. Si nos fijamos bien, veremos al Hércules Farnesio, al fondo los caballos de la plaza de San Marcos, o el grupo del Pascuino con Menelao sujetando el cuerpo de Patroclo a la izquierda. El imaginativo dibujo de Bühlmann adquiere de inmediato tintes históricos y conocerá una amplia difusión, y así, amén de aparecer en los libros de historia, se cuela también en los llamados cromos publicitarios, como la serie de 1906 dedicada a las esculturas colosales, y donde prácticamente en el mismo escenario vemos aparecer ahora 2 jóvenes músicas, un guerrero seguido de hoplitas, un filósofo y un enorme candelabro, tras el que se adivinan varios vasos griegos totalmente desproporcionados. Todo ello rematado por un pedestal, donde, a modo de epígrafe, aparece el anuncio del extracto de carne Liebig. Más allá del siempre fértil lenguaje publicitario, este tipo de publicaciones pone de manifiesto la popularidad alcanzada por las excavaciones alemanas, que acaban colándose en la cocina como si fuera un caldito de ave creme. Ya a inicios del siglo XX, entre 1908 y 1929, Dörpfel continuó las excavaciones, lo que le permitirá identificar niveles de ocupación prehistórica. Hoy ya sabemos que el yacimiento estuvo ocupado desde época neolítica, es decir, hacia el cuarto milenio antes de Cristo, y que al menos desde el siglo X antes ya funcionaba como santuario consagrado a Zeus, como lo muestran las ofrendas de pequeños bronces.
Un nuevo episodio que muestra bien la capacidad evocadora de Olimpia tendrá lugar aún en 1936, con ocasión de los Juegos Olímpicos de Berlín. Y es que en su afán de mostrar su poder ante el mundo y poco antes de la apertura de los Juegos, Hitler anuncia el 1 de agosto del 36 su intención de retomar las excavaciones en Olimpia, que tendrán como director a Wrede, el jefe del partido nazi en Grecia, y segundo secretario del Instituto Arqueológico Alemán en Atenas. Las excavaciones sobre el terreno se van a confiar al arqueólogo Emil Kunze, asistido por el ingeniero Hans Schleif, que levantará una maqueta. Esta campaña se concentrará en torno a la zona del estadio, de las termas y del gimnasio, en consonancia con el espíritu atlético ensalzado por la Alemania nazi. Tras la Segunda Guerra Mundial, entre el 1954 y el 58, y también bajo la dirección de Emil Kunze, se producirá uno de los hallazgos más extraordinarios al excavar la iglesia bizantina levantada en medio del santuario. Los numerosos restos de piedras semipreciosas, herramientas y fragmentos de marfil dejaban intuir la existencia de un taller, que el descubrimiento de la enócoe con la inscripción «Ime tu Fidia», pertenezco a Fidias, confirmó. Se acababa de identificar el taller del célebre escultor Fidias. Los arqueólogos habían dado con el espacio en el que nació la célebre escultura crisolefantina de Zeus. Los grandes hallazgos que iban construyendo la historia del santuario siguieron produciéndose. En 1961, durante las excavaciones efectuadas en uno de los extremos del estadio, fueron ahora cientos de armas y partes de panoplias las que vieron la luz bajo los terraplenes. Habían descubierto los restos de los trofeos erigidos por las distintas poleis griegas y dedicados a Zeus. Entre ellos, un casco corintio con la dedicatoria Milcíades anezeken toidí, dedicado por Milcíades al dios Zeus. La inscripción se ve en la parte de abajo del casco, igual no se aprecia muy bien, en el que se ha querido reconocer el casco del célebre general Milcíades, quien condujo a las tropas atenienses en la batalla de Maratón en el 490 a.C. La arqueología seguía poniéndole cara a la historia. Desde entonces las intervenciones alemanas no han cesado en el yacimiento, hasta la fecha, donde, bajo la dirección de Ulrich Sinn, se lleva a cabo un proyecto de investigación sobre Olimpia en época romana y tardoantigua, y que, como ya nos decía antes Trini Nogales, y como ya sucediera desde el siglo XVIII, los hallazgos son sistemáticamente publicados desde 1944 en la serie Olympische Forschungen, que cuenta ya con cerca de 40 volúmenes. Hasta ahora, nuestros pasos han seguido los de los historiadores antiguos, los de los viajeros, exploradores y arqueólogos, que recuperaron el emplazamiento de esa evanescente Olimpia, sepultada bajo las tierras de los aluviones y convertida en un campo de ruinas ya desde la antigüedad. Pero permitámonos brevemente soñar. Si las primeras edificaciones del santuario fueron los dos recintos, como ya hemos dicho, el Pelopeion con sus ofrendas y el altar de cenizas de Zeus, a los que ya hemos hecho alusión, el primer templo conocido será el de la diosa Hera, el Heraion, fechado en torno al 600 antes. Muy alargado y de orden dórico, las primeras columnas fueron de madera y serán progresivamente reemplazadas por otras en caliza local y de diferente ejecución. Los elementos arquitectónicos estaban recubiertos de estuco y posteriormente policromados. El tejado y su decoración fueron probablemente realizados en terracota, también policromada, como parece indicarlo la crótera circular que lo coronaba. En su interior se encontró una cabeza colosal, fechada hacia el 580 a.C., identificada en ocasiones como la de la diosa Hera, aunque quizá pudo corresponder en ese caso a la escultura de culto, si bien otros investigadores la interpretan como una cabeza de esfinge. Sin embargo, una de las mayores sorpresas que reservaba el Heraion fue el hallazgo, el 8 de marzo de 1877, durante la campaña de Curtius, del Hermes con Dioniso Niño de Praxíteles, que Pausanias, una vez más, vio de sus propios ojos. Esculpida en mármol de Paros hacia el 343 antes y con sus más de 2 metros de altura, aún hoy suscita dudas entre los que opinan que se trata del original o los que sostienen que es una copia de época romana del siglo I, por la dificultad, entre otras, de atribuir al maestro una escultura en la que aparece una espiga de unión, que se aprecia en la fotografía, con el tronco, o que invocan lo abocetado del trabajo de la espalda. Se ha llegado a avanzar que Nerón, en su afán de rapiña, se llevó el original a Roma en el año 67. Probablemente nunca lo sabremos. Otras obras de arte corrieron peor suerte, como el cofre de Kípselos,
que estaba hecho de cedro, oro y marfil, adornado con un sinfín de escenas mitológicas que desapareció ya en la antigüedad. A cierta distancia del templo de Hera se alza el de Zeus. Según las fuentes antiguas, fue erigido con el botín de guerra de los habitantes de Elis sobre la vecina Pisa. Construido en piedra caliza, tan solo las metopas y los frontones están esculpidos en mármol procedente de la isla de Paros, mientras que 3 de las 4 figuras femeninas del frontón oeste lo están a su vez en mármol pentélico. Si las 12 metopas, que 6 a 6 se ubican en la parte anterior y posterior del templo, narran los 12 trabajos de Heracles y se constituyen así en el primer ciclo canónico, el frontón oeste narra la lucha entre centauros y lapitas bajo la mirada de Apolo, y el frontón este los preparativos de esa famosa carrera de la que ya hemos hablado entre Pélops y Enómao en presencia de Zeus. Obra del llamado maestro de Olimpia, estaban policromadas y los detalles realizados mediante elementos metálicos. Una serie de gárgolas, aún con cabeza de león, permitían desaguar el tejado. Con unas dimensiones de 27 metros de ancho por 64 de largo, con 6 columnas en las fachadas delantera y trasera y 13 en los laterales, y obra del arquitecto Libón de Elis, se convertirá, gracias a su perfección técnica, en el modelo del orden dórico por excelencia. Pero este extraordinario templo albergaba además en el interior de su cela una de las más célebres obras de la antigüedad, la estatua crisolefantina, es decir, como ya saben, realizada en oro y marfil, de Zeus sentado sobre el trono y que ya a partir del siglo II antes era considerada una de las 7 maravillas del mundo. Construida, como ya hemos dicho, en el taller de Fidias, levantado ex profeso para ello, y que, como ya hemos dicho también, fue localizado bajo la iglesia bizantina, fue preciso desmontar parte del techo del templo para poder ubicarla en el interior de la cela. Y es que si el templo se fecha entre el 470-456 antes, la estatua de Zeus es posterior, pues no habría sido esculpida hasta el 432 antes. Con una altura de 12 metros, sin contar la base, era de tales dimensiones que causó la extrañeza de Estrabón, quien señala que, y cito, se trata de una estatua de marfil de tamaño tan colosal que, aun siendo muy considerables las dimensiones del templo, el artista parece no haber acertado en la proporción. Y es que generaba la ilusión de aquellos que la veían de que si el dios se hubiera puesto de pie, habría roto con su cabeza el techo del templo. Como ya nos podemos imaginar, nada queda de ella, salvo 4 cosas en el museo, pero vamos, los moldes, las reconstrucciones más o menos imaginativas que los distintos autores han propuesto partiendo de la descripción de Pausanias, como la de Quatremer de Cancy en 1814, que sigue tomándose como principal referencia. Y es que en realidad poco nada, sabemos más allá de lo que refiere Pausanias, de lo que debió de ser la célebre estatua de Zeus. El numerario de Elis, que acuñó moneda con referencias iconográficas a Olimpia, quizá nos permita hacernos una vaga idea. Si una emisión fechada en torno al 450 antes y acompañada de la leyenda Olimpicón, con Zeus sujetando el rayo y un águila sobre su brazo izquierdo, ha sido interpretada como imagen de la primitiva estatua de Zeus, anterior a la de Fidias, quizá las monedas de época adrianea sean las únicas que nos permitan imaginar cómo pudo ser la célebre estatua. Su desaparición también está envuelta en misterio. Para algunos autores se habría destruido cuando se incendió el templo, en el año 426. Para otros, tras ser conducida a Constantinopla, habría desaparecido también pasto de las llamas en el incendio de Lauseion, el palacio de Lausos, un alto funcionario de la corte de Teodosio II en 475 de nuestra era. Según el cronista bizantino Iorgos Cedreno, autor en el siglo XI de un compendio de historias, este espléndido palacio, que hoy se nos antoja un verdadero museo, albergaba, además de la estatua de Zeus, la de Atenea de Lindos, que estaba hecha de esmeralda, o la de Afrodita de Cnido, obra de Praxíteles. Ante el templo de Zeus habría de levantarse entre el 425 y el 421 a.C. otra de las grandes obras de arte que esta vez sí han llegado hasta nuestros días, la Nike de Paionios, como recoge su firma en el Zócalo. Encargo de Naupacto y Mesenia, aliados de los atenienses, como ofrenda de su victoria sobre los espartanos en la batalla de Esfacteria, está esculpida en mármol de Paros y muestra a la diosa descendiendo del Olimpo para trasladar la voluntad de Zeus, elevada sobre un alto pedestal de 9 metros de altura. Junto a los 2 grandes templos,
Otro polo dentro del santuario nos permite hacernos una idea de su impresionante riqueza, la llamada terraza de los tesoros, hasta 10 dispuestos en hilera, en todos similares a pequeños templos que no estaban destinados a albergar a un dios o a una diosa, sino a las ofrendas que les eran consagradas. El propio tesoro constituía en sí mismo una ofrenda realizada por las diferentes ciudades que rivalizaban entre ellas, tanto por la calidad del edificio como por las ofrendas que albergaban. Los restos hallados nos permiten hacernos una idea de cómo era, entre otros, el tesoro de Gela, erigido hacia el 500 antes, y del que se han identificado restos arquitectónicos en terracota policromada, o el tesoro de Megara, algo anterior, fechado hacia mediados del siglo VI antes. Las excavaciones han permitido recuperar en esta zona fragmentos de esculturas de las que se ignora a cuál de todos ellos pudieron pertenecer y que dan buena cuenta de la riqueza de las ofrendas, como el león tumbado o el célebre grupo del rapto de Ganímedes, que debía funcionar como acrótera, es decir, estar en la parte superior del tejado, y que aún conserva abundantes restos de policromía, o la cabeza de una Atenea fechada hacia el 490 antes y que es probablemente de origen corintio. Según Pausanias, el tesoro de los sicionios albergaba, entre otros, en su interior 3 discos para la prueba del pentatlón, la espada de Pélops, el héroe legendario, con la empuñadura de oro, un cuerno de Amaltea, ofrenda de Milcíades, o una estatua de Apolo en madera de boj con la cabeza sobredorada. Los siracusanos, por su parte, habrían traído consigo la piedra blanca de la propia Siracusa para levantar el suyo. Y el tesoro de los epidamnios, habitantes de la antigua Durres o Durraquio, en la costa albanesa, ese guardaba al mundo sostenido por Atlas y Heracles y el manzano del jardín de las Hespérides con una serpiente enroscada hechos de madera de cedro. Como vemos, las distintas poleis y colonias rivalizaban en belleza, creando verdaderas cámaras de maravillas. Y el paisaje del santuario fue transformándose a lo largo de su prolongada existencia. Se levanta así el Buleuterion, donde se reunía el Senado Olímpico y los atletas prestaban su juramento, y el Pritaneo, donde los vencedores eran recibidos y agasajados. El Leonideion, construido entre el 330 y el 320 antes, al oeste del santuario y al sur de la palestra, que debe su nombre a su arquitecto y mecenas Leónidas de Naxos, y que servía de hospedería para los huéspedes distinguidos. Lo vemos en la parte inferior de la imagen. Acogía a los visitantes oficiales y a los atletas, o el Theocoleon, al norte del santuario, que albergaba a los sacerdotes ubicado cerca del Pritaneo. El Metrón, al que ya hemos aludido, el templo más pequeño de todos los erigidos en Olimpia y consagrado a la madre de los dioses, Rea o Cibeles, y que, dañado tras un terremoto, habría sido reparado en época augustea, momento en el que alberga en su interior estatuas imperiales. El Filipeion, erigido por Filipo II de Macedonia tras la victoria de Queronea en el 338 antes, que supuso el triunfo de Macedonia sobre las poleis griegas y que albergaba, además de la estatua de Filipo, la de su hijo Alejandro, la de su padre Amintas, junto a los retratos de Olimpias y Eurídice, obras del escultor Leocares, al que se atribuyen, recordemos, entre otras, el Apolo del Belvedere o la Diana de Versalles. En algún momento indeterminado, las esculturas fueron retiradas del atolos, es decir, de este edificio redondo, y trasladadas al interior del templo de Hera, donde las ve Pausanias. Pero también el pórtico, la estoa de Eco, al que ya hemos hecho alusión, que con unas propiedades acústicas excepcionales fue levantado al este del templo de Zeus en el siglo IV antes, conocido también como el pórtico de las 7 voces. Una de las últimas y más espectaculares construcciones fue el ninfeo de Herodes Ático, erigido al pie de la ladera del monte Cronios y enmarcado entre el templo de Zeus y la terraza de los tesoros, quien lo manda construir en honor a su esposa Ania Regila, nombrada sacerdotisa honoraria de la diosa Deméter, para aliviar la penuria de agua en el santuario. Con 34 metros de ancho y 17 de altura, a ambos extremos del gran receptáculo inferior se levantaron 2 templetes en forma de kiosco que vemos en la imagen y una fuente en miniatura en su interior. Por encima de la gran pila rectangular del nivel superior, un muro semicircular albergaba una serie de nichos donde estaban colocadas las estatuas de Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Los nichos inferiores, por su parte, albergaban las estatuas de Herodes Ático y de su mujer y del resto de su familia. Sobre el muro, que separaba además este receptáculo semicircular superior del gran depósito de agua,
Un toro de mármol con una inscripción en su dorso, que se puede ver un poquillo en la diapositiva, recoge que Regila, la sacerdotisa de Deméter, consagra el agua y la instalación a Zeus. Es justamente, además, en esta zona del Ninfeo donde desde 1936 se enciende cada 4 años la llama olímpica. Y, cómo no, junto a la palestra y el gimnasio, el estadio, reformado en varias ocasiones y que se calcula podía albergar entre 30.000 y 35.000 espectadores que tomaban asiento en el terraplén que bordeaba la pista. Constaba de un altar situado frente a la tribuna de los árbitros, dedicado a la diosa Deméter Jamina, que podemos ver en la parte superior de la imagen, cuya sacerdotisa era la única mujer autorizada a asistir a los Juegos, y un túnel por el que se accedía al estadio. Es preciso recordar que las mujeres no podían presenciar los Juegos Olímpicos, prohibiéndoseles cruzar el río Alfeo, bajo pena de ser precipitadas de la roca Timpayum. En una ocasión, una mujer habría vulnerado la norma, la viuda Calipateira, que se disfrazó de entrenador y acompañó a su hijo Peisirodos a Olimpia. Pero cuando este ganó, no pudo evitar saltar eufórica la barrera que separaba a los entrenadores del público, siendo descubierta. Aunque no fue castigada, en consideración a su familia, que siempre había sido vencedora en los Juegos, a partir de ese momento se obligó a todos los entrenadores a ir desnudos en el estadio para evitar sorpresas. El estadio albergará las pruebas del gimnicos agón, que es como le llamaban los griegos, es decir, el concurso atlético, el disco, la jabalina, el salto de longitud y la carrera del estadio en sus diferentes modalidades. Pero también la lucha, el pugilato y el terrible pancracio, mezcla de las dos anteriores, en la que estaban permitidos todos los golpes, salvo retorcer los dedos al contrincante, sacarle los ojos, que es lo que está intentando el que tenemos en la imagen, o golpearle en los genitales. Gestos que los jueces, como vemos en la derecha también, sancionaban a golpes con sus varas, y es que no era nada fácil ser atleta en la antigua Grecia. El hipódromo aún albergará las carreras de vigas y cuadrigas, las más espectaculares, y donde una mujer, Quinisca de Esparta, se proclamó vencedora con sus caballos, como lo recoge la inscripción del grupo que levantó para conmemorarlo y que se conserva en el Museo de Olimpia. Los vasos griegos son aquí nuestra mejor guía y nos trasladan una imagen vívida incluso de las malas artes de alguno de los atletas. Dentro de este espíritu, además de fair play que debía guiar a los atletas, cobran singular importancia los zanes, estatuas en bronce de Zeus, erigidas con el importe de las multas impuestas a los atletas que habían traicionado el juramento olímpico, comprando a sus rivales o sobornando a los jueces. Aún se conservan en la actualidad los 16 pedestales sobre los que se levantaban las estatuas que, colocadas además a modo de pasillo, antes de llegar al espacio abovedado que se abría sobre el estadio, debían servir de advertencia a los atletas, pues el deshonor recaía también sobre su ciudad de origen. Y así los siglos recuerdan el nombre de Eupulos de Tesalia, que habría comprado a 3 rivales en la prueba del pugilato, pero también el de Sarapio de Alejandría, que en un ataque de pánico puso pies en polvorosa y abandonó Olimpia la víspera de los Juegos. Olimpia es, en definitiva, un lugar de memoria que nunca ha dejado de acumular estratos. Así Pausanias, en el siglo II de nuestra era, pudo observar con sus propios ojos cómo, al hacer un agujero para encastrar el pedestal de la estatua de un senador romano vencedor en los Juegos, se hallaron fragmentos de carros, atelejes de caballo y armas de todo tipo. Como también recordaba que al hacer unas obras en el tejado del Heraion, del templo de Hera, los obreros habrían encontrado el cuerpo momificado de una hoplita con toda su panoplia, que habría hallado la muerte al buscar refugio en el templo de la diosa en alguno de los muchos enfrentamientos que mantuvo la vecina Elis. Organismo vivo, la celebración de los grandes Juegos Panatenaicos la convierte en el centro del mundo antiguo cada 4 años, donde las ciudades, a través de la participación de sus atletas, pero también de las numerosas ofrendas consagradas a los dioses, rivalizan a la hora de demostrar su poder. Y es que los santuarios griegos son mucho más que el espacio consagrado a la divinidad, son verdaderos museos de la guerra, en la medida en que los vencedores en los distintos conflictos bélicos debían ofrecer a los dioses parte de su botín a modo de ofrenda. El caso de Olimpia es paradigmático. Sus ruinas han liberado más de 900 cascos, de 250 grebas, un mínimo de 200 escudos y a las que podemos sumar todavía cerca de 1000 puntas de lanza o de 400 puntas de flecha. Todas ellas armas inutilizadas y amortizadas para los dioses.
Extraordinario monumento, Mneion, Olimpia pereniza los grandes hechos de armas, materializa los textos de los grandes historiadores griegos y es espacio político que se convierte en libro de historia. Si la práctica de la ofrenda de armas es un hecho bien documentado en los santuarios griegos, Olimpia gozó además de la buena fortuna que permitió su hallazgo por centenares. Y es que tras un periodo de exposición entre 25 y 75 años, a modo de tropaion, que es lo que vemos en esta imagen, a la diosa Nike elevándose, lo que será el tropaion después romano, las armas eran enterradas para dejar espacio a las siguientes. Cuando a mediados del siglo VI a.C. se construye el nuevo estadio, estas fosas donde se enterraban las armas son perturbadas y acaban, junto con enormes cantidades de tierra, constituyendo el relleno de las laderas, garantizando así su conservación. Junto a las armas, la práctica de consagrar esculturas a los vencedores de los juegos o como ofrenda, y de las que Pausanias enumera hasta 200, debía conferir al santuario de Olimpia una atmósfera única, de una abigarrada belleza, y propiciar una auténtica experiencia sensorial donde las diferentes materias y colores, unidas a la belleza de sus proporciones, pues no en vano algunas habían salido de las manos de los más célebres escultores de la antigua Grecia, se mezclaban con el olor de las víctimas sacrificiales, los sonidos de los instrumentos que anunciaban las pruebas y a los vencedores, el murmullo de las aguas del Cladios y del Alfeo, o las voces de los peregrinos que por millares acudían a los agones panhelénicos cada 4 años, venidos de los más remotos lugares de la Hélade. Y así las erga, las acciones, los trabajos de los mortales ofrendados a los dioses se convirtieron en mnemosinon, memoria imperecedera, en aquello que puede ser recordado, y la llanura de Olimpia en el más espléndido de los escaparates del ideal del pensamiento griego, el lugar donde se encarna el kalos que agazos, lo bello y lo bueno, y la aristeia, la excelencia, de donde viene nuestra palabra aristocracia. Si Olimpia acaba por convertirse en un campo de ruinas, no sucederá lo mismo con el espíritu que la anima. Y así, en 1894, el barón Pierre de Coubertin, movido por la voluntad de conseguir una gran reforma educativa, vio en los antiguos Juegos Olímpicos un modelo ideal para formar una juventud fuerte y aguerrida y funda los Juegos Olímpicos modernos. Coubertin se habría expresado en estos términos, que quizá veladamente trasladan la rivalidad de estas dos grandes naciones europeas involucradas en el descubrimiento de la antigua Olimpia. Dijo: Alemania ha exhumado lo que resta de Olimpia. ¿Por qué Francia no puede conseguir reconstituir su esplendor? Pero esta ya es otra historia. Muchas gracias.